Profesor, usted suscribió junto con otros investigadores estadounidenses un documento en el cual hace un llamado de atención sobre este pronunciamiento que va a hacer Interpol pasado mañana. ¿Por qué? ¿Por qué hace este llamado de atención especialmente a los medios de comunicación? Mire, aquí, como lo dijo el domingo la columnista del Tiempo en Colombia, María Jimena Duzán, estamos frente a una campaña de desinformación sistemática, bastante parecida al programa de desinformación que montaron desde el Pentágono la administración de Bush, donde colocaron todos sus analistas en distintos canales de televisión para hacerles eco a todos sus pronunciamientos, y eso ha tenido su impacto evidentemente en el desarrollo de los hechos en la guerra. Uribe está utilizando más o menos las mismas tácticas como dijo esa columnista, y por lo tanto nosotros, sabiendo la facilidad con la que se pueden manipular los medios en Estados Unidos a través de ese tipo de campaña de desinformación, que datan de hecho desde los años 80, cuando la administración de Reagan estaba apoyando los grupos contrainsurgentes en Centroamérica, difundían prácticamente a diario información falsa que después de hacer su impacto en los medios fue mostrada como información falsa, pero sin embargo con el daño ya hecho. Profesor, ¿qué consecuencias podría tener, no solamente para Venezuela, pensemos que es Venezuela, Ecuador, otros países de América Latina, para la región, el dictamen que se pueda dar pasado mañana sobre las supuestas computadoras y los supuestos documentos capturados por el ejército colombiano? Pues sería un momento muy triste, podría ser un momento muy triste para la diplomacia regional, porque lo que muestra es que países como Colombia, que colaboran estrechamente con Estados Unidos, no tienen que compartir información ni inteligencia ni nada con los gobiernos vecinos, sino coordinar todo con los Estados Unidos, y así van pues lo que Uribe espera evidentemente es que aprueben en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Pues es poco probable, pero de todas maneras él lo que demuestra con esa clase de comportamiento es que él puede hacer un poco lo que le dé la gana, no solo por su lado, sino en coordinación de Estados Unidos en cuanto al manejo de esa información. La pregunta es por qué ellos no han compartido esa información ni con el gobierno de Ecuador ni con Venezuela, sino ellos han filtrado a través de los medios, tal como advertimos más o menos en nuestra carta, han filtrado esa información poco a poco a través de los medios, intentando de asesinar el carácter, porque son ataques básicamente ad hominem, asesinar el carácter del gobierno vecino de Hugo Chávez y también de Rafael Correa. Profesor Hilton, por lo que usted plantea, va a ser otra forma de ataques mediáticos contra Venezuela y Ecuador. Totalmente, eso sin duda. Y eso tiene que entenderse también en relación a lo que pasó anoche con la extradición de los 14 paramilitares. Uno de ellos, Jorge 40, que era el que mandaba en la costa norte en Colombia, es decir, los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, dijo que él se sentía muy traicionado por el presidente Uribe. Y cuando hablamos de los portátiles, tenemos que acordar que es a raíz del portátil del señor Jorge 40 que nosotros sabemos que las elecciones generales fueron ganadas en la costa norte por el presidente Uribe con el apoyo de Jorge 40, no solamente en el año 2002, sino también en el 2006, y actualmente hay varios gobernadores de esa región donde mandaba Jorge 40, varios gobernadores detenidos, igual que congresistas, senadores, y todos ellos apoyaron a Uribe llegar a la presidencia no solamente en 2002, sino en 2006 también. Entonces el portátil de Jorge 40 es lo que ha hecho que el escándalo de parapolítica llegue a la puerta de la Casa de Nariño, tocando ya al primo del presidente, senador Manny Uribe, que ha sido su mano derecha desde la presidencia. Entonces,
nada más conveniente. La computadora es confiable y la otra no, profesor Hilton. ¿Por qué la computadora de Jorge 40 es confiable y la supuesta computadora encontrada en Ecuador no es confiable? Lo que pasa con el computador del Jorge 40 es que eso surgió a la luz pública a raíz de los esfuerzos de ciertos periodistas, ciertos senadores de la oposición, y el gobierno, de hecho, puso muchas trabas en el camino para obstaculizar todo ese proceso de la investigación sobre la parapolítica. Y además se demoró meses descodificando el computador de Jorge 40 y un exfuncionario del DAS, que era el responsable del sistemas, fue el primero en hablar sobre todos esos temas, por eso ganó el nombre del ventilador, Rafael García, exfuncionario del DAS, jefe de sistemas. Y lo que él había dicho sobre la parapolítica fue confirmado en el computador descodificado, pero la cosa es que costó meses descodificar ese computador y el proceso de investigación ha sido llevado adelante por la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí ha habido una transparencia en el manejo de la información, en el proceso de descodificación y después en el proceso de la investigación. O sea, que son procesos que no tienen punto de comparación, profesor Hilton. No tiene punto de comparación porque dentro de 24 horas después del bombardeo en el territorio ecuatoriano del 1 de marzo, el gobierno colombiano ya estaba difundiendo información respecto a lo que supuestamente había hecho Raúl Reyes con el gobierno colombiano, con el gobierno ecuatoriano, en fin, eso apareció de la noche a la mañana. Lo de toda la información de Jorge 40 fue un proceso lento que seguía paso a paso según las evidencias que iban saliendo y, como le digo, sobre todo un proceso más transparente en cuanto al manejo de la información. Tanto la extradición de los paramilitares de hoy como el manejo de la información del portátil de Raúl Reyes ha sido más bien caracterizado por una falta de transparencia en todo momento, de unos esfuerzos muy grandes para obstaculizar la transparencia y un funcionamiento institucional bastante disfuncional, se podría decir. Profesor, muchísimas gracias por este contacto, de verdad muchas gracias por sus reflexiones. Escuchábamos al profesor